Hola, buenas tardes. Bienvenido, Alejandro. Hola Hoy Silvia, estrenamos contigo un espacio nuevo en la web de Filósofos Asesores que se llama Confluencias Filosóficas, Filosofía para la Vida Diaria. Y bueno, muchas gracias porque nos has facilitado mucho este trabajo. Y te voy a presentar para quienes no te conozcan. Alejandro es doctor en filosofía por la Universidad de Murcia y, entre otras cosas, se ha formado en la Escuela de Filosofía Sapiencial en Mónica Caballé como filósofo asesor. Se dedica al acompañamiento filosófico de grupos y también al asesoramiento filosófico individual, además de hacer pues, retiros y otras actividades, como vamos a ver. Me consta que tienes muchísima experiencia en este campo, tanto a nivel personal, de tu propio recorrido personal, como profesional. Eh, en 2021, creo, escribiste tu segundo libro, Filosofía Viva, una iniciación a una vida filosófica. Y aunque no vamos a hablar concretamente de este libro, sí que me gustaría que explicaras un poco qué es esto de una filosofía viva, ¿no? ¿Qué aporta lo de viva a la filosofía? bueno, para empezar agradeceros, Silvia, la invitación a este espacio de confluencias que se inaugura. Es un gusto estar pues, con vosotros, compartir este espacio. Y, y bueno, una filosofía viva, ¿qué es? Bueno, romper un poco la idea que tenemos de la filosofía como algo que está en los libros, atrapado en teorías que nadie entiende, algo que aburre a la mayoría de la gente y que no nos toca. Para mí, filosofía viva es algo que te interpela. Son preguntas que normalmente no nos hacemos, pero que cuando nos planteamos nos mueven y nos pueden conmover mucho y trastocar mucho pues, el tipo de vida que llevamos. Entonces, la idea del libro era interpelar al lector con una serie de preguntas sobre el dolor, sobre su propósito de vida, sobre la muerte, que le ayuden a mirarse, a revisarse. Y eso hace que la filosofía esté viva, que no sea algo académico, libresco, de lo cual la gente huye, sino algo que realmente pues, está, digamos, en el fondo de todo, ¿no? Digamos que necesitamos dar respuesta a esas preguntas, pero a veces nos falta alguien que nos haga esas preguntas. Sí, ujú. Sí, eso está. La verdad es que está muy bien porque la filosofía un poco popularmente se entiende como algo más bien tedioso, ¿no? Y como algo muy cerrado y rígido. Yo, desde luego, estoy encantada de que la filosofía se vuelva a descubrir como algo vivo que a la vez nos hace sentir vivos a nosotros, porque esas preguntas nos mueven, ¿no? Entonces nos Sí. hace un poco salir de nuestras propias limitaciones también, ¿no? No sé qué profesor de secundaria contó la anécdota de que estaba explicando Aristóteles en clase y había una alumna que estaba mirando por la ventana y le preguntó, pero bueno, ¿qué haces? ¿Qué miras por ahí? Y dice, la vida. Fíjate, ¿no? Aristóteles muerte y entonces por la ventana veo la vida. Entonces necesitamos repensar y, bueno, revisar qué estamos haciendo con la filosofía que mata su espíritu, que es algo vivo y transformador, y lo hemos convertido en un paquete que se le enseña a los alumnos, pero sin que ellos entiendan para qué. Mm. Ni entienden para qué, ni saben qué hacer con ello, ni pueden dialogar con ello tampoco, ¿no? Y en este Claro. sentido, perdón, ¿vas a decir algo, Alejandro? Sí, el diálogo en clase muchas veces Mm, hace falta. Yo por lo menos no lo recuerdo prácticamente en mi época de instituto, no sé tú, incluso en la universidad. No se dialogaba en clase. El profesor daba su tema y se iba. Y ya mm. está. Ahí quedaba la Sí, filosofía. famosas clases magistrales que están bien por un lado,
si después se inicia un diálogo, ¿no? Pero si se queda ahí, es cierto que falta como una parte que es la más importante realmente, ¿no? En Claro. este sentido, ya cogiendo un poco ese tema del diálogo, mm, ¿podrías explicar un poco en qué consiste esto del acompañamiento? Antes te hemos presentado también como filósofo asesor y que acompañas a grupos y también acompañamientos filosóficos individuales, ¿no? ¿Podrías explicar un poquito en qué consiste esto del acompañamiento filosófico? Bueno, acompañar filosóficamente a alguien es ayudarle por medio de preguntas a que entre a lugares a los que normalmente no entra, bien porque le cuesta o bien porque ni siquiera sabe de esos lugares, lugares que tiene que ver con el sufrimiento, con sentimientos que son rechazados, con creencias que tenemos y que nos cuesta ver, porque a veces ver la propia verdad duele y no todo el mundo está preparado para mirar. Entonces, es una función de espejo, alguien que ayuda a ir dando un paso por delante para entrar en esos lugares y conocernos, mirarnos de un modo más honesto, más auténtico y no para regodearnos en esos lados oscuros del alma, sino para suscitar cambios que nos den más visión, nos den más serenidad, nos den más verdad y que repercute también en nuestra vida. Ujú. Sí, y de alguna forma el filósofo, entiendo que el filósofo asesor va poniendo pues un poquito de luz, ¿no? Va ayudando a poner un poquito de luz y el trabajo lo hace la misma persona, ¿no? Quiere decir que no es ningún tipo de terapia, sino más bien es bueno, como su nombre indica, ¿no? Lo has explicado muy bien, un acompañamiento para Sí, mirar zonas que a veces no sabemos ni que también están. una parte importante, algo que nos distingue los psicólogos es que no hacemos diagnósticos, eso es básico. Mm, Ni entramos en el juego sanos a enfermos, ¿no? Que eso da mucho poder al terapeuta. Entonces, salir de ese esquema ya es, bueno, digamos un principio básico que seguimos. Te iba a decir que una función nuestra también es ayudarle a poner palabras al- mm, a la persona que a veces tiene un lío tan grande en la cabeza que no sabe qué piensa, no tiene orden mental y ayudarle a organizar cómo piensa, a que vea cómo piensa y a que vea las consecuencias que trae a su vida ciertas creencias, el sufrimiento que le produce a él, el sufrimiento que produce a otros, los bloqueos que le generan. Todo eso es una de las funciones básicas que nos toca, el ayudarle a ver cómo ve la vida. sí. Todos tenemos como, es como un ordenador, ¿no? Los ordenadores tienen un sistema operativo lleno de instrucciones, pero las instrucciones no las vemos, vemos las ventanitas, ¿no? Windows. Y no vemos los virus que se meten por ahí, virus informáticos. Entonces, las personas nos pasa algo parecido. Y nuestra función consiste en ayudarle a ver esos virus informáticos, esas creencias limitantes que nos distorsionan la realidad y provocan en nosotros bloqueos, sufrimiento que podemos evitar. ¿Y cuál es la diferencia o cómo se hace este acompañamiento en grupos y en individual? O sea, ¿cuál es, digamos, qué diferencia hay entre ambos? Pues una diferencia básica es que hay más gente mirando, participando, interviniendo. Claro, eso requiere un nivel de confianza en el grupo, porque cuando alguien pone una cuestión que quiere revisar, que quiere desarrollar, va a tener otros ojos y otros oídos que están ahí atendiendo y, y es muy útil porque dan
visiones que enriquecen su visión. Eh, bueno, un principio básico para mí es que los problemas humanos, en el fondo, son muy parecidos. Aparentemente todos pensamos que lo que nos pasa es lo más dramático, lo más privado, lo más de lo más, y a nadie más le sucede, pero bueno, cuando uno escarba ve que llega a lugares muy parecidos, heridas muy parecidas, creencias muy parecidas. Entonces, en un grupo, eh, normalmente siempre hay alguien que está en ese lugar o que lo ha, digamos, atravesado ese tipo de vacíos o esas creencias. Entonces, es muy útil porque enriquecen la visión del participante que está exponiendo su tema, a veces mucho más que yo, que soy, digamos, el que facilita las sesiones, que hace las preguntas, que pone ejercicios. Muchas veces ellos mismos dan un feedback muy bueno bueno, que contribuye, bueno, genera, pues es un espíritu de compañerismo muy alto, mucha más potencia para ver. Cuando hay 10 personas, no es lo mismo que cuando hay una. Y bueno, pues eso para mí es un potencial, ¿no? El poder tener esa red de gente que ve más, que tiene también algo que decir sobre una cuestión que en el fondo es muy parecida. Ujú. Bueno, ahí veo yo una gran ventaja, ¿no? También el Sí. hecho de que el estar en un grupo nos ayuda a establecer como una disciplina interna. Al tener a otras personas, te sientes arropado en mirar en lugares que normalmente te cuesta. Y al estar en ese grupo, como que te es más fácil. Ves que pierde también carga dramática lo que te pasa, porque ves que a otros les pasa algo parecido. Y eso te hace sentirte acompañado también y ver que no es ni tan grave lo que te pasa, ni eres el único. Y eso ayuda a, bueno, a desarrollar ese compañerismo y a motivarse en profundizar, en desarrollar esa disciplina interna, en continuar. Bueno, por Mm. ahí. Sí, yo creo que eso es muy importante, ¿no? En los grupos se desarrolla también la escucha y ese, digamos, ese saberte acompañado, ¿no? No, porque muchas veces los problemas los vivimos en una soledad profunda y se van como engordando, ¿no? En esa soledad. Entonces, cuando los sacas un poco al ruedo, parece que vuelve a tomar una dimensión más manejable, ¿no? Sí, y necesitamos el grupo. Fíjate, estaba pensando en la India, tienen este concepto, se llama satsang, que significa algo así como reunión en torno al ser, Ujú. comunidad en torno al ser. Digamos que son diálogos en torno al ser. Ese es el fondo de los grupos, un diálogo en torno al ser, porque al final, más allá de ese problema que uno trae, nos va a llevar a enseñanzas que tienen que ver con el ser, que es el fondo de todo esto. Ujú. Y el poder compartirlo con otra gente te da, un sentido de la amistad, del compañerismo. Fíjate, ¿no? El compañerismo es algo que se ha perdido hoy y que antiguamente pues estaba, bueno, en los gremios, las cofradías, pero el compañerismo hoy, ¿dónde se fomenta, ¿no? Y bueno, es Claro. un tipo de compañerismo en torno al ser, ¿no? Mm. También una conciencia de comunidad, ¿no? De comunidad de búsqueda, a lo mejor, ¿no? Sí, de Y el integración. acompañamiento individual, ¿qué dirías sobre él? ¿No es ese asesoramiento filosófico individual? La ventaja que tienen es que hay más intimidad porque es un encuentro con el filósofo asesor y entonces todo el tiempo, digamos que es para ti y
hay gente que le cuesta compartir ciertas cuestiones que sufren, abusos, maltratos, aspectos que les da vergüenza de sí mismos. Y en un entorno como la consulta, pues claro, es mucho más fácil abrirse, ¿no? Abrirse a esos lugares que más nos cuesta de nosotros mismos, que más rechazamos. Y, y también los ejercicios son mucho más detenidos, más penetrantes, de ir adentro, ¿no? Ir adentro mm, y estar ahí el tiempo que haga falta. Hay gente que le cuesta más que a otros conectar mm. y bueno, la consulta permite, pues, digamos, ir poco a poco entrando y conectando y bueno, realizar ejercicios que en grupo, pues se verá que es Es más complicado. más complicado, sí. De todo por tu Más ritmo. detallado, por supuesto, también es más detallado. Puedes ir haciendo una hoja de acompañamiento, ir anotando los patrones, las creencias, las transformaciones. En grupo eso yo no lo hago, lo hago solo en trabajo individual, que es mucho más específico, más Mm, rico en detalles y bueno, pues quien lo quiere, pues lo que tiene es una guía pues de esas creencias que están ahí bloqueando, pero también mm, de todas las transformaciones que va, digamos, elaborando gracias al proceso de indagación que hacemos ahí, mano a mano. ujú. Todo eso en grupo, Que, es verdad que se diluye más. claro, que no hace falta escoger. Uno puede hacer participar en grupos y a la vez llevar un asesoramiento Sí, individual, ¿no? sí, ha O en pasado de diferentes los momentos. dos. Hay gente que ha Mm, empezado en grupo y luego ha visto la necesidad de hacer algo más específico en la consulta y al revés. Gente que a lo claro. mejor en esa timidez, ese miedo, todos esos rechazos, prefiere empezar por una consulta individual y poco a poco, cuando ya va perdiendo peso, esa, bueno, esa nube, ¿no? de sufrimiento que tenía, se va abriendo a estar en grupo y a Claro. abrirse a los otros. Eso tiene un efecto también transformador en personas que normalmente no se abren. Están muy acostumbradas a llevar una vida solitaria, de cierta desconfianza, y al entrar en un grupo, pues experimentan una apertura potente. Ujú. Les ayuda a Sí, sí, confiar también, ¿no? claro. Mm. Y hablando del grupo y hablando de los diálogos, ¿no? Porque eh, tanto el acompañamiento filosófico en grupo como el individual, un poco la base es este diálogo, ¿no? Pues ya nos adentramos en tu último libro que narra un poco las experiencias que has tenido en un taller que has impartido en la prisión de Murcia durante 7 años, creo, si no me equivoco. Sí, Y en este libro, el taller creo que se llama El arte de vivir, puede ser. sí, se llama Diálogos filosóficos, el arte de vivir. Y un Y nombre. aquí en este librito recoges un poquito esta experiencia, ¿no? Este taller lo realizas, Sí, lo voy a decir, ¿no? A través de una asociación que se llama Solidarios para el Desarrollo. Y creo que en su web está el libro sí, todavía sí, sí, está en para PDF. descargar gratuitamente. Y lo aconsejo porque la verdad es que, bueno, a mí me ha gustado mucho leerlo. Y por lo que hablábamos antes, ¿no? De que nos hacemos de reflejo, hablábamos de los grupos, ¿no? De cómo nos vamos reflejando unos a otros y que los males de uno compartidos parece que sean menos males porque no los engordamos con nuestro propio cocido. Al leer este libro me he dado cuenta que aunque hay mucha diferencia en las vidas, ¿no? De la gente que está en prisión y, por ejemplo, la mía concretamente, aún así, recorrer el libro ha sido muy bonito porque uno siempre aprende algo y aprende algo de sí mismo y ve algo de sí mismo, ¿no? Aunque fíjate que las vidas puedan resultar entiendo que tan diferentes, ¿no? Porque hay gente que está en prisión y supongo que no tienen mucho que ver con mi vida, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que me ha gustado mucho. Voy a leer
Eh, nada, tres frasecitas que dice Cristóbal Sánchez, que es el presidente de la asociación, en el prólogo a tu libro, que dice, toda la filosofía cabe entre cuatro barrotes de una cárcel, siempre que la cárcel no se lleve en la cabeza ni en el corazón, siempre que se den las condiciones para crear un espacio de libre pensamiento y libre expresión. Esto habla un poco del espíritu ya de tu taller y del libro, ¿no? De, Sí. del espacio que seguramente has conseguido crear eh, en esa prisión con los que participan en el taller, ¿no? ¿Qué aporta entonces los diálogos, la filosofía a la prisión? Bueno, aporta, yo creo que varias cosas. Una de ellas es, de nuevo, el tema del compañerismo, muy importante porque en la cárcel, pues imagínate, ¿no? La gente en su celda, solos o en pareja, no hay nada que invite a hacer buenas amistades allí, eh, porque, bueno, pues es un lugar que tiene cierta hostilidad, ¿no? Entonces es un espacio en el que se abren a un nivel de intimidad que en el patio no sucede, ni en el comedor, nada. Y eso genera vínculos entre ellos de confianza, de amistad que antes no tenían. Es un espacio donde aprenden a escuchar. Te podrás imaginar en la prisión el nivel de escucha que hay, ¿no? Es muy común eh, la gente contando su caso, ¿no? Su caso. Y yo y mi caso, mi problema, la injusticia que vivo. Bueno, allí se escucha. Y eso ya es mucho para algunos de ellos. Simplemente guardar el turno, no darle tanta importancia a tu historia, poder respetar lo que otros dicen. Todo eso son ya actitudes que van desarrollando. Y luego a nivel más de contenidos, fíjate que cualquier libro que yo haya llevado a la prisión a comentar, a plantear un ejercicio, lo he llevado a mis talleres también o a la consulta. Mm, Ahora mismo no recuerdo yo de ningún libro así específico que solo use, no, esto para la cárcel y ya está. No, no. Y de nuevo vamos a lo mismo. Digamos que los presos tienen problemas que en el fondo son muy humanos y son muy comunes fuera de la prisión. Mm, Entonces, necesitan revisar cuestiones que tienen que ver con la identidad, con su propósito de vida, con el sufrimiento, con la mente, ¿no? Esa mente que cuando se van a dormir por las noches empieza a activarse un sonsonete repetitivo sobre, bueno, sobre lo que hizo, lo que pasó, las consecuencias, todo eso les tortura. Pero es que a nosotros ese tipo de diálogos automáticos también nos tortura. bien. Sí, esa es un poco la sensación que yo he tenido al leerlo, ¿no? Que al final puede haber formas diferentes, ¿no? Pero en el fondo, eh, o sea, tenemos un fondo común, un fondo de ser que es el mismo, pero luego también, digamos, un ocultamiento de ese ser que también es muy Eso es, similar, ¿no? eso Muy es. similar. Entonces, el libro también a mí personalmente también me ha llevado a rincones de mí misma, ¿no? Y eso es algo que me ha gustado mucho. Tú estructuras bueno, y lo de la escucha. eh, pues en la calle, ¿no? Fuera de la Igual, prisión, igual. tampoco hay No escucha, hay ¿no? escucha, no, en las Claro, familias no hay escucha, o sea, claro, o en el sea aula que no hay escucha. desarrollar la escucha ya es todo el desarrollo de una actitud que ya nos abre a un mundo completamente distinto, ¿no? Y porque para escuchar uno tiene que salir un poco de sí mismo también, ¿no? Tiene que dejar esa radio interior un poco al margen, ¿no? ¿No? Así que eso solo ya eso me parece buenísimo, ¿no?
tu libro lo estructuras en una serie de capítulos. Cada capítulo, bueno, cada capítulo nos abre una ventana a un aspecto de la persona, ¿no? Hablas del sentimiento de pérdida, eh, del sentido también, ¿no? Y, pero no me voy a detener en cada capítulo, ¿no? Pero ahora mismo me detengo en uno que es el estigma de la prisión y dices en tu libro que un prisionero, Paco, dice, te pregunta, ¿eres peor persona por estar aquí? Paco es uno de los participantes, ¿no? Mm. Es una pregunta muy simple, pero a mí me resonó mucho, ¿no? Muy simple, pero muy cruda, ¿no? Porque de alguna forma Paco se hace esa pregunta, pero esa pregunta yo la veo con formas un poco diferentes, pero la veo en muchos lugares de la sociedad, ¿no? ¿Y si no encajo, ¿no? Traduciendo un poco la pregunta, ¿soy peor si no hago esto, si no voy aquí, ¿no? ¿Qué piensas tú un poquito de esto del encajar, de soy peor que, ¿cómo lo ves tú? Claro, ahí en la prisión, tú imagínate la idea que tenemos de la prisión, ¿de dónde viene? Viene de las películas de Hollywood y lo que vemos es violencia, gente mala, malísima, tatuada, y bueno, casi con ganas de matar a cualquier momento, ¿no? Y eso a mí, de hecho, me pesó mucho. La primera vez que fui a la cárcel me esperaba algo parecido y sufrí un poco porque el taller se hace sin vigilancia. Yo pensaba que iba a haber un vigilante y ahí no hay nadie. Pero por ese estigma que yo tenía de lo que es la prisión, tuve miedo. La primera vez tuve miedo. Luego ya se me quitó porque vi, bueno, son personas, han hecho algo, está mal, pero son personas, ¿no? Y ya está. Pero es verdad que estar ahí dentro es tal vez lo que menos desea uno, ¿no? Ir a la cárcel sería lo más degradante. De hecho, hay algunos que luego no cuentan que han estado en la cárcel, se inventan historias o a su propia familia se lo oculta, lo viven con mucho, como un gran tabú, ¿no? Entonces esa pregunta me pareció muy potente. ¿Somos menos personas por estar aquí? Mm. Todos decían que no. Cuando lo pregunté al grupo decían que no. Pero claro, eso es lo que uno quiere, ¿no? Creer que no le afecta. Pero luego, ¿qué le dices a tu familia o qué le ocultas o a tus amigos? Es más común de lo que nos creemos el tratar de ocultar ese paso por la prisión, porque, bueno, puedes perder amigos, puedes perder trabajo, puedes perder muchas cosas. Y bueno, se me hacía interesante plantearlo allí, ellos, cómo lo llevan, porque es verdad que afuera tiene muchos reflejos también. Somos peor personas, no sé, por no tener una casa en propiedad o por no llevar cierta marca o por no tener coche, por no tener un título universitario. Todo eso, claro, Y hay ahí cosas que pesan mucho, pesa. ¿no? Hay estigmas, bueno, el de la cárcel, por supuesto, es un estigma de los gordos, ¿no? Y también al oírte, ¿no? Me viene a la cabeza la confusión que tenemos, ¿no? Entre ser y estar, ¿no? O sea, a lo mejor uno ha cometido un delito, ha metido la pata y hemos hecho algo, y ese algo que hemos hecho, esa acción, está mal porque ha causado un mal, ¿no? A quien sea. Pero Claro. casi que inmediatamente lo traducimos a soy, Mm, ¿no? Pues soy un delincuente, soy malo, soy de esta manera, soy de aquella, ¿no? Lo llevamos enseguida al campo del ser. Y claro. claro, ahí es difícil soltarnos de eso, ¿no? Claro, ese es uno de mis temas favoritos que trabajo allí, el ser.
el hacer o el tener o el estar, ¿no? Son grados diferentes. Y, y bueno, digamos que plantear si un acto delictivo nos condena a ser de cierta manera. Recuerdo una mujer que estaba ahí en el taller, dijo, yo ya pagué estando aquí, pero no pago más. ¿Qué quería decir? Que ya están pagando su condena por el delito, pero no pago más quiere decir no me voy a cargar aparte el sentirme, pues eso, degradado como persona. Ujú, Eh, Porque es verdad, cuando uno deja de ser un delincuente? ujú. Al día siguiente del delito, cuando sale de la cárcel, nunca. ¿Cuánto dura eso? Eso es una carga Mm, que ellos tienen que resolver dentro de ellos mismos, claro. llegando al perdón, llegando a la comprensión y soltar ese lastre de ver que su persona es mala, es perversa, es un poco como vemos desde afuera al prisionero. El prisionero es alguien malo. Ahí a lo mejor el trabajo es bilateral, ¿no? Tenemos el prisionero, el delincuente, el que ha hecho algo, tiene que llegar a poder, digamos, perdonarse, aceptar y seguir adelante, pero a la vez nosotros como sociedad también tenemos que permitir que el otro se perdone, se acepte y siga adelante, perdonando, aceptando y dejándole paso, ¿no? Porque para no retroalimentar ciertas cosas, ¿no? Cada uno en nuestro lugar de responsabilidad, ¿no? Claro, cómo vemos a alguien que ha salido de una prisión. ¿Lo Mm, ves sin ese filtro o lo ves con ese filtro? Esto como sociedad sería nuestro trabajo, ¿no? El poder eh, liberar al otro de esa mirada juzgadora mm. de has cometido un delito, Sí. estás preso, hiciste tal. Eh, bueno, digamos que somos parte también responsable de que eso pues les ayude a trascender o no, o los Ujú. ancle al pasado. Sí, por eso el libro me resulta muy interesante también para, de alguna forma, para poder desarrollar esa actitud, ¿no? De ver al preso mm, como persona igual que tú. Ha tenido, evidentemente, un camino distinto, ha cometido unos actos diferentes, pero en el fondo su preocupación, su angustia existencial es la misma que la La misma tuya, que ¿no? tú y yo. De Y hecho, entonces nos unifica mucho, es como decir, anda, si es que no son extraterrestres, ¿no? claro, Entonces, claro. Allí una premisa que debo de cumplir es no preguntar el delito que han cometido. mm, No tengo ningún interés en saberlo, pero con el paso del tiempo o por las propias habladurías de unos y otros, acabo enterándome de algunos de ellos que han hecho. Algunos porque cuentan el de otros o algunos lo cuentan por sí mismos. Yo hice esto. Y la verdad es que es muy impactante decir, wow, ¿de verdad has matado a tu pareja? ¿Has violado? ¿Has matado a un funcionario? Pero por suerte, eso sucede meses después, a veces años, algunos vienen durante varios años, de que se forje una rutina de vernos semanalmente, se crea un vínculo, una amistad. Yo veo a la persona, digamos, sin ese filtro. No sé mm, qué has hecho. Entonces eso me ayuda a empatizar y a conectar con el otro. Y luego cuando me entero del delito, bueno, en realidad, como el vínculo ya está hecho,
puedo objetivarlo un poco, ¿no? Y ponerlo de un lado y decir, vale, esto está ahí, a lo mejor lo puedo considerar para ciertos talleres, ejercicios, mm, en función del delito, pero sí es muy importante eso, que son personas que en el fondo tienen problemas muy parecidos a nosotros. Están pensando en el futuro en vez de en el presente. Eso es un clásico en la prisión. Estar obsesionado con ya salir de ahí, a ver cuánto me queda. Uf, esto es una pérdida de tiempo. Bueno, mm, mucha gente vive así, pensando que en el futuro su vida va a cambiar, van a ser felices y tienen que esperar. Pero mm, ¿y si damos herramientas para que puedan aceptar el presente y aprovechar el paso por la prisión también? mm, Apreciar también lo que se pueda dentro de la prisión. Eh, claro. una, u- una anécdota que se ha repetido varias veces es que ellos lo que más echan de menos no es viajes a, no sé, Disneylandia o a Cuba. Ellos lo que echan de menos son cosas cotidianas. Ver un escaparate por la calle, cenar junto a la pareja en casa, desayunar tranquilamente en casa con una cafetera puesta. O sea, cosas Ujú. muy apreciativas, muy contemplativas. Los detalles cotidianos. Y realmente la filosofía sapiencial siempre ha hablado de eso, ¿no? De aprender a vivir en el presente y a- apreciar esos detalles, porque ahí está una clave muy importante que nos perdemos. Nos perdemos porque estamos siempre en las preocupaciones, en a ver lo que tengo que hacer. Fuera. Y en Mm, la prisión eso es muy claro. Lo que ellos echan de menos es eso, ¿no? Lo cotidiano, pero apreciándolo. ujú, mm. Ya, eso. Eso me resulta muy interesante porque además también, bueno, me hablas de la cárcel y me hablas de esto, ¿no? De un desayuno con una cafetera, pero yo he oído a mucha gente también fuera de la cárcel decir, ay, no sé qué día podré estar tranquilamente sentado en mi terraza viendo una puesta de sol o tomándome un café relajado, ¿no? Quiero decir que también fuera de la prisión hay otros ¿Cómo? barrotes que nos atrapan, ¿no? Está claro que a lo mejor lidiar con acciones más tremendas, ¿no? De tipo moral también, ¿no? Lleva una carga doble, ¿no? Pero fuera, yo escucho mucha gente querer apreciar cosas que son cotidianas, que en el día a día se le escapan, pues porque trabajan mucho, porque tienen lo que sea, ¿no? Muchas ocupaciones, mucha angustia por lo que sea. Sí, están como atrapados en el tiempo, ¿no? Y como la película. Y en la prisión igual, atrapados en el querer escapar de ahí mentalmente, muchos están, pues eso, recreándose un futuro imaginario, dónde van a vivir, qué van a hacer, eh, y ahí pierden Mm, mucha energía. Y igual los que estamos fuera, ¿no? Estamos mm, atrapados en un tiempo lleno de preocupaciones y lleno de actividades que muchas veces son superfluas y no nos permite vivir de un modo más contemplativo, apreciar el presente, vivir desde el mm, presente, no usar el presente como un instrumento para llegar al futuro. Entonces, la cuestión del tiempo cronológico es un tema filosófico, ¿no? Cómo escapar de la percepción del tiempo como algo que nos angustia, como algo que nunca llega, ¿no? Ese futuro que nunca llega, nunca llegamos a estar plenos, satisfechos. Bueno, pues en la prisión eso es todavía más más intenso, agudo. evidencia, ¿no? Estar Mm, haciendo rutinas absurdas, obedeciendo órdenes, todo bastante impersonal.
no ven a su familia prácticamente, no tienen momentos de disfrute. Y, y bueno, ¿cómo romper con ese anhelo de futuro, ya de salir de ahí y ayudarles a estar en el presente, a habitar el presente, a apreciar los detalles, apreciar las posibilidades que hay, que es verdad que hay bastantes en comparación con prisiones, no sé, de América Latina, y, y enriquecerse ahí también, se puede, es posible. Mm, Te sorprendería la cantidad de veces que he oído a gente decir, gracias a la cárcel, puntos suspensivos. Mm, Su vida, pues, estaba bueno, en un círculo vicioso y al entrar en la cárcel, pues pudieron parar y mirar. Y claro. eso es también la filosofía, ¿no? Parar y mirar. Esto es un poco bueno, lo que iba a preguntarte ahora, ¿no? En tu libro hablas en un capítulo también de las corazas y luego hacia el final hablas de que todos tenemos una filosofía de vida, ¿no? Y que necesitamos una filosofía para vivir. Hemos hablado durante todo este ratito también de creencias, patrones, ¿no? Entonces, uniéndolo así todo un poco, ¿no? Eh, que es un poco lo que acabas de decir. Puede ser la cárcel una oportunidad y a lo mejor también nos tenemos que replantear qué cárceles queremos tener, ¿no? Y cuál es el concepto de cárcel, ¿no? Eh, y qué hay que ofrecer como estos talleres para que los presos puedan verse, ¿no? Ver también esas corazas, despegarse de esa identificación, descubrir su filosofía de vida operativa, es decir, la que opera en su día a día y que se puede transformar de ahí o que no, ¿no? Que un poco que hablas también de saber distinguir lo que depende de uno y lo que no depende de uno, ¿no? Mm. Un poco todo esto, ¿cómo lo ves tú en la cárcel, ¿no? En los prisioneros, esa posibilidad de discernir, de soltar esa coraza. Sí, es posible, pero creo que es minoritario los que están preparados para mirar, para tomarse esa pausa, digamos, reconfigurar su visión. Sí los hay, por ejemplo, en esta prisión hay como 1000, pero no sabría decirte cuántos hay realmente interesados en aprovechar esa estancia en la cárcel para cambiar realmente y no reincidir. Ujú, Hace falta mucha más prevención, más formación, talleres que realmente sean útiles. Ellos dicen que de eso tienen muy poco. Digamos que el ministerio lo que invierte en su mayoría es en seguridad, mecanismos de seguridad, pero en atender a la persona, escucharla, acompañarla, formarle en una cosmovisión diferente, eso es minoritario. Digamos, la inversión que se hace ahí es minoritaria. La prisión sigue siendo, yo creo, más un ejemplo disuasorio de los que estamos fuera del peso de la ley, como una advertencia, ¿no? Oye, está esto y si no cumples con la ley vas a ir allí, más que un lugar de reparación de personas. Eh, y es verdad ujú, que es una pregunta que hay que hacer. ¿De qué sirve tener a alguien décadas allí encerrado? Eh, Eso, si no hay un acompañamiento real, bueno, pues parece como que ya pertenece a otra época, ¿no? Y mm, bueno, de hecho las prisiones en Escandinavia son bastante más livianas que las de España o las de América Latina. Tienen acceso a Internet, eh, bueno, digamos que tienen acceso a una serie de recursos, la prensa,
talleres, digamos que no están tan alejadas de la calle, la vida que hacen ahí dentro. Entonces, bueno, hay mucho que se puede hacer en cuanto a transformar la prisión como un lugar donde prima la vigilancia, el control, la disciplina, hacia, bueno, que sea un lugar realmente reparador de personas, formativo, donde quien realmente quiera comprometerse tenga las maneras de hacerlo y, y bueno, y que eso sea también recompensado, ¿no? De alguna Ujú. manera en sus penas. Claro, Esa es eso mi- ya es una idea bastante nueva, ¿no? Quiero decir que a lo mejor es que ahora ya los tiempos permiten que pensemos la cárcel desde ahí, ¿no? Como un lugar donde alguien puede ir a sanar, ¿no? En este concepto de recuperarse, ¿no? Y poder, de alguna manera, eh, encaminar su vida con más honestidad y con más verdad, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos al principio. Y supongo que estos talleres, bueno, supongo, no estoy segura que estos talleres ya Van son en por lo esa menos un dirección. granito de arena, ¿no? Sí, 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 porque no hay prácticamente nada de esto. Claro, A nivel psicológico, pues hay, pues, cómo manejar el estrés, cómo manejar los impulsos, programas para desintoxicación de drogas, de alcohol, pero ver a la persona como alguien más integral que pueda madurar. Eso en la cárcel mm, es prácticamente inexistente. Creo yo, hay claro. mucha variedad de talleres, es verdad. A veces, para que te das una idea, a la vez que en mi taller de diálogo filosófico hay uno de danza, otro de baloncesto, otro de coros. O sea, hay una oferta increíble. Es mucha Pero competencia, ¿no? sí, sí. Pero que realmente haga un trabajo de desarrollo de la conciencia, hay muy poco. Y, y bueno, pues hace falta también gente preparada para eso, porque pues, no todo el mundo tiene ese coraje, ¿no? de ir allí y bueno, no es un aula como pueda ser el instituto, ¿no? Que luego realmente no hay muchas diferencias cuando ya pones el chip. No hay tantas diferencias, pero bueno, tienes que pasar primero por ese umbral, ¿no? De lo desconocido y hacerlo tuyo. Y una vez que lo pasas, no hay mucha diferencia. Claro, y trascender también nuestras ideas preconcebidas, ¿no? De ese lugar, lo que hablabas un poco antes, ¿no? Miedos, sí, el Mucha miedo a... imaginería relacionada con eso que nos despierta mucho miedo y mucha separación, ¿no? Mucha distancia. De todas formas, yo entiendo que esto es igual fuera que dentro. O sea, es decir, en la sociedad también necesitamos de este tipo de actividades y de espacios que permitan una reflexión y un autoconocimiento desde ahí, desde el coraje de ser, ¿no? Desde el coraje de conocerse a uno mismo, de iluminar sus partes más desconocidas, ¿no? Y eso es de lo que hablabas antes, de que partes que nos dan, de las que nos avergonzamos, sacarlas a la luz y aceptar y desde ahí poder transformar. Igual fuera que dentro en la prisión, ¿no? Creo que se dan en la medida que es en la sociedad fuera de prisión, entiendo, esto se vaya dando, igual también se van incluyendo en esta parte que parece más separada de la sociedad, ¿no? Bueno, ahora Para tener esta hay, idea de reparación. hay una apertura. Fíjate, está el proyecto Boecio, se llama, de Pepe Barrientos, profesor de filosofía en la Universidad de Sevilla. Pues han creado un proyecto que trabaja en prisiones de México, de Colombia, de Brasil, varias. O sea que hay una apertura que, que es nuevo esto. Ujú. Filósofos entrando a la prisión, yo eso
hace 20 años no lo había oído nunca, ¿no? No. Y bueno, ahí creo que está bien ver que hay un cambio de época, hay una cierta preparación por parte de las prisiones a ofrecer a los presos algo más que formación profesional o cursos de la UNED, cursos a distancia. eh, no, digamos, lo que restaura, rehabilita a una persona es este tipo de talleres, los que van a tocar cuestiones que tienen que ver con la identidad, con el propósito, con, bueno, el sufrimiento. Es ahí donde se dan los cambios reales. Lo Claro. otro está bien, pero si no tocan el fondo, no hay cambios reales. Esos son los cimientos, ¿no? Antes hablábamos de filosofía operativa y entiendo que es un poco eso, ¿no? Si yo no soy capaz de cambiar eso que opera en mi vida, por más estudios, formación profesional o lo que sea que yo coloque encima, el movimiento del fondo va a ser lo mismo, ¿no? Y la tendencia va a ser la misma y los errores probablemente una y otra vez caigan los mismos, ¿no? Entonces, claro, Claro. esa oportunidad de conocer qué es lo que está operando en mi vida para ver qué es lo que de alguna forma depende de mí cambiar o no, o aceptar o verlo de otra manera, ¿no? Claro, eso es lo más interesante. Y en ese sentido el libro este de la cárcel me ha resultado muy iluminador. Una, porque te ilumina a ti mismo y otro, porque uno empieza a ver, eh, a desestigmatizar, no sé si existe esa palabra, a los Bueno, presos, darles ese estigma claro, y empezar a verlos un poco lo que has dicho, ¿no? Sin ese filtro de lo que han hecho. Entonces los veo y aunque sí. después hayan hecho lo que hayan hecho, pero ya soy capaz de verlos sin eso, ¿no? En realidad, este libro no pretendía ser un libro. Yo lo escribí para darles fotocopias a, pues, a los asistentes del taller, pero fue María Ángeles Carnacea, la delegada de Solidarios en Murcia, que le dio jugo para editarlo y, bueno, diseñarlo, poner unos dibujos y Está muy bonito, ha por cierto. quedado muy digno, mejor Ujú. de lo que yo me hubiera imaginado. Sí, Y sí. quería decir que igual que pues dentro de la prisión está el estigma, fuera de la prisión a lo mejor hay otro estigma, ¿no? Que es que el que se adentra en este tipo de talleres son los perdidos de la vida, los que están muy mal, ¿no? Los enfermos mentales, pero esto es para todo el mundo. Y es algo tan básico como el comer, ¿no? Dice Jaspers, la filosofía es una necesidad humana, como el comer. Y todo el mundo tiene una filosofía, lo sepa o no, mejor o peor, buena o mala, pero todos tenemos un sistema de creencias que repercute en emociones, en actos, en hábitos, en actitudes, en propósitos, en metas, en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, si quitamos el estigma este de sanos y enfermos, que viene de la psiquiatría sobre todo, eh, ¿por qué no, incluso de la psicología, ¿no? Eh, ¿Por qué no volver a lo que fue? Pues la psicología viene de la filosofía, que su origen es el conócete a ti mismo. Ujú. Eso no puede ser una ciencia formal, como pretende serlo la psicología o la psiquiatría. No, es otra cosa. Entonces, liberémosla de esa carga que tiene del paradigma de la salud y la enfermedad y veamos que ahí hay una tradición de milenios dando respuestas a seres humanos que tienen necesidades muy parecidas sobre la libertad, sobre la felicidad, sobre el amor, sobre el propósito. Entonces, eso sería desestigmatizar también estos talleres fuera de la prisión. No es para Sí, que es eruditos necesario. ni para enfermos, es para todo el mundo.
a todo realmente. el mundo. Y a poco que rasquemos en nosotros mismos y sin grandes sufrimientos, tenemos ese impulso de búsqueda, la necesidad de conocernos profundamente, de comprender también el mundo que nos rodea, de comprender al otro y sin necesidad de sentir que estamos enfermos, ni mucho menos, ¿no? Es sencillamente una especie de anhelo, ¿no? Sí, Y en este tipo de talleres de filosofía grupales o individuales, cada uno ahí que busque un poco su estilo, es el camino, ¿no? Se encuentra, nos podemos ir dando luz, ¿no? Siendo un poquito faros los unos de los otros. eso Y es. bueno, y el filósofo está preparado para eso. Pensamos que la mayoría de edad se alcanza el día que cumple 18 años, pero la mayoría de edad espiritual, digamos, muy rara vez se alcanza, porque ni siquiera sabemos lo que es. Y no vemos que hay un legado ahí muy antiguo, muy profuso, que ha dado muchas respuestas a todo esto y que son problemas muy parecidos. Los problemas humanos de los que habla Séneca hace 2000 años son muy parecidos a los actuales. ¿Por qué? Porque el ser humano es así. Tiene necesidad de filosofía porque tiene problemas que son existenciales y que son independientes de la época, de la cultura en la que vivimos y que han de ser, digamos, respondidos en cada época y cada persona va a necesitar respuestas. Y si no lo encuentra en un taller de este tipo, lo va a encontrar en un influencer o lo va a encontrar en el vecino o lo va a encontrar en, vete a saber, ¿no? Pero la calidad de lo que va a encontrar no va a ser la misma tampoco. Esa es la diferencia. Y la calidad ni la verdad, Ni la verdad, claro, exactamente. verdad de lo que encontremos, claro. Y luego, una cosa que a mí me gusta mucho es que cuando empiezas este camino, no es un camino dependiente. Uno no se vuelve dependiente del filósofo asesor, por ejemplo. Al contrario, ¿no? Es el camino de la libertad, porque de alguna manera uno ya empieza a poder y a aprender a mirar, ¿no? Uno aprende a mirar y entonces ya puede, digamos, recorrer ese camino solo o seguir acompañado, ¿no? En grupo, pero ya es como empezamos a saborear eso de ser dueño de nuestra propia vida, ¿no? Que a mí personalmente me resulta muy, muy interesante esta idea. Sí, el salir del paradigma de la salud y la enfermedad, al Mm, terapeuta le quita ese rol mm, excesivamente poderoso que ha tenido y bueno, nos pone de igual a igual. Yo estoy aquí exacto. para acompañarte, pero tú estás en el centro y puedes desde hoy mismo empezar a ver por ti mismo, pensar por ti mismo y yo no te voy a aconsejar lo que tienes que hacer, no te voy a decir lo que tienes que responder, yo voy a tratar de darte preguntas, también traer enseñanzas que ciertos autores ya han elaborado, que pueden Orden, serte también un poco útiles, de orden, ¿no? orden, claro, clarificar conceptos, ideas que tenemos por ahí un poco confusas, Mm, pero en un contexto de igual a igual, no en un contexto de diagnóstico, porque el diagnóstico lo que hace es encarcelarnos, volvemos a la prisión, ¿no? Si yo digo que tú tienes un trastorno obsesivo compulsivo, bueno, pues hasta que no considere que ya no lo tienes, pues ahí vas a estar, ¿no? Eh, mm. entonces, lo que Y de hacemos, alguna manera igual tenemos que hacer honor a esa etiqueta y entonces ya estamos ahí dando vueltas a claro, eso, ¿no? ya te han puesto una identidad. No, yo es que soy maniático, yo soy bipolar, yo soy... Ya, a mí eso me rechina mucho, ¿no? Si un terapeuta te pone esa etiqueta identitaria, de alguna manera ya te está metiendo en una prisión mental, ya te está Mm. viviendo a través de una enfermedad.
Ujú. ¿Soy algo más que la enfermedad? Claro, esa es una buena pregunta, ¿no? Importante, Somos ¿no? algo más que un prisionero en la cárcel, ¿no? Que estábamos hablando, soy algo más que lo que sea que nos colguemos, ¿no? Soy algo más que madre, soy algo más que enfermo, soy algo más que... Y en esa búsqueda, la filosofía, mm, yo creo que es la que nos puede ayudar realmente, ¿no? No, porque Por va al todos ser, esos años de... la filosofía va al ser, va a somos, más allá de adjetivos, no somos esto, ¿no? Enfermo o preso o funcionario o no somos. Y esa es la enseñanza fundamental, que somos dentro de una prisión o teniendo una enfermedad, pero Claro. somos. Y eso nos pone en el centro y al rol del acompañante lo pone también de igual a igual, en una Ya. perspectiva horizontal. Mm. Mm. Claro, que es lo interesante. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Yo, bueno, quiero recordar un poco que pueden encontrar el librito de los diálogos filosóficos El arte de vivir en la página de Solidarios para el desarrollo. Solidarios para el Desarrollo, que es de descarga gratuita, que, bueno, yo recomiendo también tu libro de Filosofía Viva, que me parece muy interesante también. Y bueno, y quien quiera saber más de Alejandro en su página web, porque Alejandro hace muchas actividades, yo no las he dicho todas, pero así lo dejo para que investigue cada cual. En tu página web, Punto com. Sí, mi alejandromorenolax.com, nombre y apellido, punto com. se puede Ahí me encontrar podéis todo lo que haces, encontrar. que haces retiros, bueno, Sí, diálogos, bueno, ahí están otras entrevistas también que se han hecho, bueno, una página muy... Yo he ahí, trasteado en ella y me ha gustado mucho. ahí me podéis Bueno, encontrar. Pues pues muchas gracias, Alejandro, Silvia, muchísimas gracias a vosotras por invitarme. y hasta pronto. Estamos. Un Hasta abrazo. pronto. Venga, un abrazo. Chao. Chao, chao.